Qué bueno es saber que tenemos un Padre y tenemos un reino inconmovible, eterno, y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él nos sacó de un quebranto, nos levantó, sanó nuestras heridas, y entonces conoce Él nuestro nombre. Y todas las estrellas, Él conoce las estrellas, y a cada una las llama por su nombre. Y vamos mirando esa alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén, hacia esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, y a esta familia, y a tu familia también, y a tu casa, si lo crees, si lo puedes creer. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta su palabra. Y dice que Él exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Por eso cantamos alabanza hoy, damos la gloria y la honra al Señor, porque Él lo sabe todo. Él prepara la lluvia para la tierra, Él hace montes producir hierba, Él da la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. Dice que hay algo que debemos tener en cuenta, que Dios Dios se manifiesta en la alabanza, en el amor, en todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Él reina, y nosotros tenemos que darle la gloria al Señor siempre. Él no se deleita, dice el versículo 10 del Salmo 147, Él no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Ahí donde deshabilita el Señor nuestro pensamiento y nuestra voluntad, para entonces saber qué es lo que Él quiere. Y dice el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo,
Y Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra para esta casa, esta iglesia y para tu casa, si tú lo crees. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Y echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién lo resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron a otros, no los conocieron. Dice que nosotros somos nación santa, y cuando en Cristo Jesús aceptamos, sabemos que Dios es juez justo y está de nuestra parte, no porque seamos perfectos. Si Él conoce dónde estamos, Él sabe con qué peleamos, con qué luchas tenemos, pero Él conoce que hemos decidido creerle, y eso se llama la fe. La fe significa fidelidad. Y el corazón nuestro, que son los pensamientos y nuestra voluntad, la rendimos al Señor. Por ese Señor, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que esta palabra habla de que nosotros somos un pueblo bendito y estamos amparados bajo la inmensa misericordia y bondad del Señor para aquellos que vuelven a casa, aquellos que buscan en su presencia, aquellos que han creído que este es nuestro tiempo y que viene un tiempo de redención completa. No a medias, con el Señor siempre la redención es completa. Le damos gracias, Padre, porque tú eres quien haces todo, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti, rendimos nuestro ser, pensamientos y todo aquello, Señor, que venga a ser carga, nos despojamos. Bendecimos este altar, bendecimos esta casa, bendecimos este incienso, Señor. Hoy predicamos tu palabra, Señor, creyendo, Señor, que tú eres nuestro Padre en Cristo Jesús, aceptos en Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu nos sella con el poder de tu amor, que tú quemas lo que no es de ti, Señor, y nos llevas a caminos de rectitud. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos la gloria y la honra al Padre eterno nuestro. Dios es nuestro guardador. Él no se adormecerá el que guarda Israel, no se adormecerá el que guarda a la pastora Liliana, ni su casa y a su casa. Donde quiera esté uno de sus hijos, el Señor tiene la protección divina. Así que hoy le damos gracias al Señor por esta palabra que dice aquí: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Tu dicho es conforme a tu palabra. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Ese es el Salmo 119, versículo 41 y 42. Pero dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Es una palabra que nosotros tenemos que leer la palabra y meditarla. Y que el Señor nos regale cada día una porción para que nosotros podamos ser bendecidos, nosotros en nuestra casa. Hoy, Señor, te damos gracias, la gloria y la honra, porque Él estaba hoy escribiendo y a las 11:59 de la mañana, nunca había escuchado una alabanza y se llama preparad la cena, preparad el camino al Señor. Nunca la había escuchado y precisamente estaba leyendo Hosana, que significa Señor, sálvanos. Y en el momento en que voy a colocar la alabanza, pongo una, pero de repente me la cambia, porque el Señor es el que lo hace, y me coloca preparad cenas. Y yo te quiero, antes de iniciar la palabra que tienes en la parte posterior que tengo aquí escrita, que el Señor me dio una revelación, y es que dice la Escritura que hay momentos en que Dios habla de manera repentina y poderosa en medio de lo cotidiano. Mientras se prepara una palabra o una predicación, el Espíritu Santo puede irrumpir con una expresión que no nace del pensamiento humano, sino de una revelación del cielo. Son instantes en los que el Señor marca un tiempo espiritual y anuncia que algo está por suceder, algo nuevo, algo Dios está preparando. Dice: sin límites, esta casa ha sido bendecida con una palabra, y esta casa la ha sostenido porque ha confiado y sabe en quién ha puesto su confianza. Amén. Por eso estoy hoy aquí de pie,
no esperando tener miles, sino viendo en la fidelidad mía, que con uno o sin uno, pero que tenga Dios es suficiente. Dice la palabra, preparad senda. Dice, y lo que más significativo es el momento, hermanos, que espiritualmente representa un momento antes del cambio. A las 11:59 me da esta palabra para las 12. Yo iba a cerrar y cuando iba a poner alabanza para ya descansar y cuando vengo y irme a hacer una oración. Y entonces dice que este representa un momento antes del cambio. En el último minuto, antes del tiempo termine y otro comience. Es un punto donde algo está para alinearse y manifestarse. Yo le he creído al Señor en el nombre de Jesús. Cuando Dios dice preparar senda, está declarando que su pueblo debe disponerse porque el Señor está preparando el camino para su intervención. No se trata de un camino natural, sino de un camino espiritual, donde los corazones se alinean al Señor, a la voluntad del Señor y los obstáculos comienzan a ser removidos. En la escritura le dice que en Isaías 40 versículo 3 dice, voz que clama en el desierto. ¿Dónde está? En el desierto. Y está clamando en el desierto y hablando del reino, preparándose para salir a predicar y decirle a la gente que haga frutos de arrepentimiento. Juan no les salió a decirles, ay bonitos míos, vengan, sigan y continúen con lo que no, dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, hermanos, se ha acercado. Y dice, preparad camino a Jehová. Cuando yo vi eso, dice, ay, esto me parece, y dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ese desierto que estaba ese manto de fuego de Elías en Juan, ahora el Eliseo, lo cargó Eliseo, pero ahora lo tenía Juan, fue preparado en el desierto. ¿Para qué? Para que prepararlo el Señor en la soledad, para darle una viña. Y era un remanente para hacer la misión que Dios lo llamó, bautizar gente. Predicar el arrepentimiento, llamar arrepentimiento de pecados y bautizarlos para que fuesen lavados de sus pecados. Y eso somos tú y yo llamados en este tiempo. Preparar un pueblo, un camino y un pueblo, porque el Señor está derribando montañas, está desgajándolas, se están derritiendo como la cera. El Señor está quitando obstáculos y está haciendo su intervención para que continuemos la obra del Señor. Dice que la obra del Señor no es mía ni tiene mi nombre, es la obra de nuestro Señor. Nosotros estamos representando como ministros y como embajadores de nuestro reino. Tenemos que predicar y hablar de nuestro reino. Y dice, cada vez que la palabra aparece en la Biblia, Dios está a punto de manifestarse cuando se habla esta palabra. Antes que la gloria del Señor se revele, hay una voz que llama a preparar el camino. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser para dar esta palabra, porque viene una intervención divina y tú y yo tenemos que estar listos, como los pastores que estaban listos cuando se abrió el cielo y apareció la alabanza celestial que adoraba a Dios y bendecía a la tierra con la buena voluntad de nuestro Padre. Había nacido nuestro Señor Jesús. Ha nacido un nuevo tiempo y yo le creo a Dios. Amén. Por esa expresión, hermano, creo que esto tiene un tremendo peso espiritual en que tú y yo nos estamos alineando al propósito de Dios. Amén. Dice que las circunstancias que eran antes imposibles comienzan a caer, comienzan a desaparecer, tienen que desaparecer porque el que lo manda es el Señor, es una orden. Y cuando el Señor dice prepara, Él allana el camino y derriba toda aquella oposición que está contra su obra. Acuérdate que no es tuya ni mía, sino de Él. ¿Y quién va a detener el brazo extendido de Jehová? Amén. Nadie, ni el mar, ni el río, ni Jericó, ni pensamiento de hombre. Amén. Antes de escuchar esta palabra también dice el Señor, Señor, sálvanos ahora. Yo me acuerdo, estaba hablando que esta palabra que aparece en el Salmo 118, Señor, sálvanos ahora, haznos prosperar ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ese clamor conocido de Hosana significa sálvanos ahora. Es la oración del pueblo cuando reconoce que ha llegado un momento de intervención divina. Primero el clamor, sálvanos ahora. Y luego la orden, preparad senda. Así fue. Yo estaba leyendo esa parte. Hosana. Y algo me se pone una alabanza. Y dice, preparad el camino. Eso significa que Dios está escuchando el clamor de su pueblo y está preparando el camino para responder. Isaías 40, versículo 11 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Dios decide manifestar su gloria, nadie puede tener lo que Él ha determinado. Los caminos se abren, los obstáculos se derriban y los tiempos cambian. Esto abre una palabra que anuncia que se está alineando el cielo con la tierra. Hay una conexión divina. Amén. Es un tiempo de conexión divina donde el cielo está enviando la respuesta del clamor. El Señor ha decidido bendecir a aquellos que han clamado, a aquellos que han estado esperando la respuesta del Señor, a aquellos que han gemido un nuevo tiempo. Amén. El tiempo está llegando. Amén. Al último minuto, 11:59 me lo dijo. Y este reloj dice, antes que comenzara a las 12, un minuto antes, dice, preparad las sendas. Lo que Dios ha preparado se manifiesta aquí en la tierra. Es tiempo de manifestación. Preparad la senda, porque cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Lo que el Señor ha determinado hacer, iglesia, Él lo cumplirá. Amén. Esa no podía quedarme. Viene un tiempo donde el Señor ha escuchado la oración de los suyos. Es un tiempo donde el Señor está haciendo está derribando, quitando obstáculos que aún eran ocultos. Porque a veces estamos peleando batallas visibles, pero las invisibles que desconocemos, el Señor se ha encargado de ellas y su espada las corta, las pudre todo yugo, quita lo que no es para poner su santa presencia, determinando que Él es nuestra ancla firme. En nuestra iglesia estamos amparados, sujetos a un ancla firme, porque estamos sostenidos bajo la fidelidad del pacto de Dios. Amén. Amén. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia, Jesucristo el ancla, que estamos en el logo nuestro, está Hebreos 6, versículo 17-20, porque somos los que cruzamos. Y eso fue un cruzar un nuevo tiempo, fue avanzar a algo que no sabíamos, pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios, queriendo mostrar su más abundante inmutabilidad de su consejo, confirmó su promesa con un juramento para que tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido a Él. Amén. Allí se nos revela la esperanza que proviene de Dios como un ancla del alma segura y firme, que es Cristo, que penetra hasta el interior del velo, donde entró Jesucristo como precursor por nosotros. Él lo hizo. Y esa es la invitación que tú y yo tenemos que tener, a recibir esa invitación y pasar ese nuevo tiempo creyéndole eso. Y aunque tú no puedas ver, cuando tú decides avanzar, el Señor te prepara decretos, contra decretos, y prepara cosas que anula un acta que tenía decretos contrarios y da reversa para bendecirnos y exaltar su gloria sobre cualquier circunstancia. Amén. Amén. Esta verdad revela que toda misión, todo llamado y todo territorio que Dios entrega está sostenido por una esperanza que no se mueve. Cuando Dios nos llama, Dios nos envía, la oposición se va a manifestar, y cuando veas esa manifestación de la oposición es porque obviamente estás perfectamente ubicado. La manifestación de cosas contrarias quiere decir que se manifiestan cosas porque tu luz les molesta. ¿Por qué? Porque manifiestas gloria y ellos no tienen gloria. Amén. Amén. Ellos tienen oscuridad. Por eso tú y yo tenemos que conocer que cuando Dios nos llama somos luz, y que nosotros, el que nos guarda, el escudo nuestro, es Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. Él no escoge a cualquiera, ni llama ni envía. Él llama, prepara, unge y prepara para luego enviar. Somos preparados de la mano poderosa y en la escuela de la enseñanza celestial en Cristo Jesús, y somos sellados por el Espíritu Santo para que ese depósito que no te pertenece ni a mí, sino que el Señor lo puso en nosotros, llegue al lugar donde el Señor tiene esa tierra y ese lugar para que sea soltado. Amén. Y dice, no depende de las circunstancias ni de la fuerza humana, sino del pacto eterno que Dios ha establecido con su pueblo. El Señor dice en el Salmo 2, versículos 7 y 8, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya las confines de la tierra. Amén. Este es un pacto, un decreto profético que revela el corazón de Dios con respecto a las naciones. El Señor no establece su reino en un lugar, sino extiende su propósito hasta los confines de la tierra. ¿Qué te estoy hablando?
que viene expansión y crecimiento. Y para eso tenemos que prepararnos, preparar ese ejército dispuesto, pedir a nuestro Padre, al dueño de las mies, que envíe obreros para esta cosecha de este tiempo, que esa semilla que fue soltada, porque esta visión es una semilla de Dios, no me pertenece a mí. Yo tengo que hacer como, soy una bandera, Él predicando la visión que Él puso en mí, Él la va a cuidar. Pero tengo que tener, ¿yo qué? Fe en lo que Dios dijo de mí. Fe en la visión que me ha dado, fe en la visión que te ha dado. Amén. No puede, otro no la va a pelear porque no se la dieron a otro, la va a pelear al que Dios se la dio. Tiene que levantar bandera de victoria, tiene que hacer un adorador, tiene que mostrar su gloria en de valla. ¿Y eso qué significa? Que habrá oposición. Pero ¿qué dice eso? Que esa oposición manifiesta que Dios está contigo. Amén. Y conmigo. Dice que las naciones pertenecen al Señor y su gloria será proclamada en toda la tierra. Eso lo dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Amén. Y miramos también que entonces nosotros estamos amparados bajo una victoria. Amén. Por su palabra crisolada, como dice el Salmo 18. Amén. El Señor es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestra roca y nuestra fortaleza, para aquellos que son enviados a cumplir su propósito, como dice el Salmo de Victoria, el Salmo 18. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta palabra que dice aquí, Señor, que también dice que cuando Dios te llama, te desposa, te consigue un momento en que tú dices, no tengo más nadie, pero no eres desamparado. Estás amparado bajo la presencia y tu tierra es desposada, como dice Isaías 62. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá desolada, más desolada, sino que serás llamada Jeshiva y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Le damos gracias, Señor, por esta casa, iglesia de Jesucristo el Ancla, y por esta palabra que tiene, que está amparada en una palabra. Yo te quiero hablar sobre Esdras, porque miramos un movimiento que ¿cómo es Dios, verdad? Dios sabe que hay eventos y que tiene que cuidar su semilla, su visión, su propósito. Y cuando cada vez tú ves formar una iglesia y tú dices, no, es que mi pastor tiene miles. Pero tú estás dentro de esos miles, pero tú estás trabajando. Tú estás sirviendo. Porque tú estás reconociendo que estás en una iglesia, pero has sido tú transformado en esa visión. Porque tú estás en un lugar para ser transformado y mostrar que estás al servicio del reino de los cielos. No solamente porque vas a adquirir algo, porque ya no lo portamos. El pastor tuyo, la iglesia en que estás, se puede activar lo que Dios te va a dar, pero se activa para hacer expansión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Amén. No para que tú te goces de las bendiciones para ti, para mí, porque así no funciona nuestro reino. Nuestro reino dice, y serás de bendición para las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que hay un remanente que está esperando por ti, por mí. Amén. Entonces dice aquí que esta palabra es firme porque sale del corazón de Dios. Cuando Dios llama a recorrer la tierra, como lo hizo Abraham en el libro 13, y ahí entonces viene una palabra que me acordé cuando el Señor me llamó. Cuando el niño me dijo, pídeme todas las naciones, y yo le pedí el Salmo 2, versículos 7 y 8. Y yo he caminado, a excepción de Estados Unidos, que no he ido, tengo visa, pero no he ido, no me ha dicho ven. Porque caminamos en obediencia, solo he ido hasta México, Salvador, y parte de hacia el norte, San Andrés, que es parte norte, bien norte adentro, bien al norte de Colombia, lo más norte que tiene Colombia, y vamos, y El Salvador. Pero hay cosas que el Señor me ha llevado a lugares y naciones, y cada nación de Dios me ha llevado una palabra. A mí me dijo en México, lanza la palabra. En Ecuador, yo no entendía la primera vez que salí, que fue a Ecuador, pero me manifestó algo y todavía estoy meditando sobre la primera vez que me sacó. Pero el Señor comenzó a moverme porque yo estoy en un propósito. A veces viene un tiempo de un movimiento, por eso tenemos que estar leyendo Biblia. Digo, si estás sintiendo presión, si estás sintiendo algo, son manifestaciones que lo que viene va a ser, tú nunca habías pasado, ni vas a pasar un tiempo como el que viene. Por eso estoy diciendo a las personas
Que no solamente se aferren a lo que la promesa, sí, aférrate, pero busca presencia, porque promesa necesita presencia. Porque muchas personas portan la promesa, pero ¿qué pasa? Quieren todo. Y lo ven como un viaje, no es así. Tú y yo somos rompedores, abridores de camino, somos misioneros de la palabra. Amén. Somos diferentes a la percepción que tiene el mundo, por eso nos odian. Y por eso yo tengo que transformar estructuras de odio para que nuestro reflejo de luz se manifieste. No podemos cambiar y ser comportamientos igual que otros. Estamos viendo tiempos peligrosos. Esta iglesia porta una llave y una palabra para los tiempos difíciles. Y la palabra que te puedo decir es que haz frutos de arrepentimiento. Porque vienen tiempos donde vas a necesitar estar agarrado de la presencia y de la palabra y una búsqueda y un altar encendido. Aquí no se va a tratar solamente, por eso vamos predicando y encendiendo una luz. Y a veces la gente, la iglesia tiene que enseñar que si tú estás siendo ministrado y se está ministrando palabra y bendiciones, es porque vas a ser de bendición para otros. Porque muchos tendrán dinero y oro, pero no van a desear correr al río de Dios y no van a encontrar. Le va a pasar como al joven rico. Porque después hizo todo, menos lo que el Señor le pidió. Amén. Y entonces queremos acomodar a nuestro reino como es. Nuestro reino de obediencia. Y es de una obediencia Dios nos va a pedir cosas tan extrañas que tú no te vas a decir, pero tú ¿por qué haces eso? Porque Dios me lo dijo siempre. Luego el Señor te hable, comienza a hacer. Cuando el Señor me comenzó a hablar y comenzó a llevarme, luego me llevó a Argentina en un proceso fuerte. Y así en el proceso me he ido moviendo. Y en cada lugar donde el Señor me he llevado a personas y a dar una palabra. Hace días coloqué esta palabra. Hace tiempo, hace como unos 4 días coloqué, porque a veces yo no escribo para el cercano, yo escribo para el lejano. Porque si tú estás cerca y tú no eres obediente, ya eso va de parte tuya. Yo escribo para cercano y para lejano, pero lo que debemos estar pendientes, que lo más lejano eran los gentiles, y Jesús les alcanzó y usó un Pablo para alcanzarlo. Y hoy tú y yo tenemos esto aquí por uno que fue a los lejanos. Amén. Por eso hay que ir hasta los confines de la tierra, se llama movimiento. Esto es un tiempo de movimiento. Un tiempo donde lo que a ti te daba satisfacción no te va a dar satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque no te va a llenar. Pero no te va a llenar tampoco porque no va a haber un espacio donde vas a poder usar lo que tú quieres. Solo en Cristo Jesús vas a ser feliz. Amén. Cuando Dios nos llama a recorrer la tierra, entonces me acordé que el Señor me ha llevado a tantas naciones. Me he llevado a Europa, me he llevado a Indonesia, Asia, me he llevado hacia Oceanía. O sea que el Señor me ha movido. Y yo estaba un día sentada y de repente el Señor, hace 2 días, y el Señor me dice, cuando Dios llama a Abraham a recorrer la tierra, en el capítulo 13, versículo 17, no es simplemente un viaje geográfico, es una misión espiritual. Y eso es lo que la gente está pensando, ay Señor, dame el viaje, quiero salir. Conozco muchas personas que pidieron eso y están en Éxodo, para preparación. Pide el viaje, pero en este tiempo el que pide el viaje, váyase preparado. Aquel que pide el viaje, prepárese, porque el mundo está en movimiento y Dios está asignando personas para hacer su propósito. Mejor desde acá, vete preparado para que sea fortalecido en el camino. Amén. Y cuando llegues allá, puedas discernir por qué el Señor te ha movido. Amén. A veces queremos, esas personas siguen, esas personas hacen esto. Mira hermano, yo podía viajar. Yo podía haber movido de aquí a otro país. Te digo que tengo hasta visa. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué no lo hago? Porque yo soy obediente. Yo no me muevo si el Señor no me dice muévete. Puede subirse y decirme y hacer. No me interesa. Yo tengo una obediencia. Mucha gente está desesperada, pero quiere hacer las cosas sin Dios. Y yo le pedí unas cosas al Señor. Y hermano, las ha respondido. Porque Dios sabe y conoce mi corazón. Y Dios conoce el corazón. Así como conoce mi corazón, conoce el tuyo. Yo te quiero hablar, antes de entrar al tema, que el Señor me dio el rema.
Y en Génesis, versículo 13. El Señor llama a Abraham y le da el capítulo 12, el llamado. Todo el mundo quiere la bendición, pero no quiere el llamado. Todo el mundo quiere, es hijo de Dios, pero no quiere servirle a Dios. No son hijos, son creación. Así es. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos identidad de hijo, nosotros no podemos hacer nada. Hasta que no tengamos identidad de hijo. Amén. Y hay una parte donde hablan Abraham cuando Abraham y Lot se separan. Amén. El Señor va a quitar velos de nuestras vidas y cosas que no van. ¿Por qué? Porque no están alineadas al propósito. Nos puede doler, pero veamos como una manifestación de que Dios te está mostrando que hay caminos y puertas que Él cierra porque no van con nosotros. Tenemos que entender que no podemos ni odiar ni ofendernos. ¿Sabe por qué? Porque es un propósito de Dios. Y eso es lo que cuando nosotros estemos sirviendo al Señor, entendamos algo que no es nuestro, es de Dios. Y cuando tú tienes un botín y un depósito, el enemigo va a usar cosas y cosas que pueden dañarte y tu propósito que le pertenece a Él. Entonces Él comenzará a quitar cosas. Él comienza primeramente en nosotros. Nosotros miramos todo lo demás, no, en nosotros. Nos va a enseñar a depender totalmente de Él. Con una dependencia de relación familiar con la de Lot. Porque Lot no tenía la visión de Abraham. La visión fue dada a Abraham. Y llegaron a una cosa, porque somos hermanos, le dijo el tío a sobrino. Toma tus decisiones. Hay Lot en la vida, no solamente hablando de familia, te estoy hablando de circunstancias, cosas pasadas. Porque nosotros no, el pueblo de Dios tiene que manejarse en el hoy, donde está posicionado para ver mañana. Nunca podemos, atrás miramos para ver dónde Dios nos sacó y las cosas grandes y maravillosas y los hechos poderosos que ha hecho en esta vida. Esta semana voy a colocar todas las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Porque tengo que dar el testimonio donde me ha llevado el Señor. Cosas maravillosas ha hecho el Señor. Y Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere usarte. Amén. Pero también los velos que pueden obstaculizar tu vista. ¿Qué le dijo Bartimeo al Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, devuelve. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor Jesús. Fue una petición. Yo le digo, el Señor siempre quiere darnos algo. ¿Sabes? El Señor siempre va a querer. En Marcos 10 dice, versículo 51. Y usted estaba en la orilla perdido, desadaptado, no sabía si estaba Abraham. Esto de Bartimeo, ciego a la vista, es lo mismo, un Lot. El Lot era la capa, el Lot era Roma, el Lot era lo que buscaba, el Lot era su voluntad, hasta que regresó a su camino y Jesús lo enderezó. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede enderezar nuestro camino y ver la visión y lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Y él nada más dijo algo. Él no dijo, dame oro ni plata, no. Como él ya sabía lo que había perdido, que se había ido a Roma y ido en busca de cosas, de cosas que él quería. Mas él dijo, devuélveme la vista. ¿Qué quiere decir? Devuélveme mi linaje. Devuélveme mi lugar en mi casa. Devuélveme, restáurame, Señor, lo que había perdido, mi identidad de hijo, identidad de pueblo. Él lo que hizo fue un reclamo, vuelvo al redil, vuelvo a la casa de mi padre. Pero eso es una decisión individual, como se dio acá. Y que después que abrió la vista se fue, no, siguió a Jesús. Después que tú tienes un encuentro con Jesús, es mejor no apartarte. Cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús, vas a caer, pero el Señor sabe, pero mira, grítale al Señor, Señor, me he apartado, Señor, he hecho esto, pero ten misericordia y me restaura mi vista, vuélveme al camino y enderezalo, Señor, porque yo quiero ser parte de este ministerio de Cristo, quiero pertenecer al glorioso ejército del Señor, Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso vamos mirándolo así, ¿no? Y todos hablamos, queremos las promesas de Abraham, pero es lo mismo. Él estaba en Ur, estaba en Harán, hasta que le dio la tierra sin ver. Es sin vista, estamos esperando ver.
No, hasta que yo no me arregle esto, yo no puedo servir. No, yo no sirvo porque no tengo tiempo. ¿Y si Dios te lo quita? Dios nos da la vida, nos la quita de poco. Dios nos da cosas, nos las quita también. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Qué dijo Daniel? Daniel sabía todo porque Daniel leía la Biblia y los eventos que estaban pasando en Babilonia, leyendo la Biblia. Ah, bueno, Isaías dijo esto, que tengo que esperar a Ciro. Bueno, vamos a mirar, dijo que este reino llegaba hasta el nieto de Nabucodonosor. Voy a hacer amistad con Nabucodonosor. El nieto no hizo relación de Nabucodonosor. Le dijo, tu tiempo ha sido cortado. Y no tuvo ni relación con él porque no estaba ahí en las cosas babáricas que hacía, tocando las cosas y dones de Dios. Todo aquel que esté ministrando y usando para su beneficio los dones de Dios, tiene que venir a arrepentimiento hasta tiempo. Amén, porque esto no es para acusar, esto es para todo y aún para mí. Amén. 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 Entonces damos cuenta que Abraham, en el capítulo 13, se separa. Vamos al versículo 17. Cuando el Señor le da la promesa, y haré de tu descendencia, versículo 16. Porque toda la tierra que ves, mira, norte, sur, este y oeste. Me acuerdo cuando estaba en la Torre Eiffel, ahí en París. Precisamente ese día yo veía cómo podía mirarlo con los telescopios, miraba toda la ciudad. Y decía, pero yo estaba mirando una nación, yo tengo que mirar todo lo que el Señor me dijo. Y por eso la preparación. Amén. Porque mira, es tanta la preparación que Dios tuvo que soltar a Lot, porque Lot no fue capaz de sostenerla. Nadie puede sostener la unción del ungido, la visión del ungido, la sostiene el ungido. Por eso tiene que haber quitado los velos. Él no lo hizo. Le dijo, coge. Amén. Y le dice, cuando se separa Lot, y dice, alza ahora tus ojos y mira. ¿Qué quiere decir? Que estaba mirando circunstancias, que estaba mirando que se fue de familia, que se fue el amigo, que se fue todo el mundo que estuvo con esa situación. Hoy el Señor le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque todo eso que tú ves, toda la tierra que tú ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Adquirió ahí entonces el Señor y le dio una promesa, dijo, mira, porque todo donde alcanzan a ver tus ojos, tuyo es, pero quitó los velos, tuvo que quitar los velos. ¿Y por qué dice que mire, levante? Porque se había quitado algo cercano. También cercano es un pasado que no quiere finalizar. Y también ese hay que cortarlo y no mirarlo más, y no mirar para donde Dios te está llevando y me está llevando. Amén. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué le estaba diciendo? Es que yo no hice pacto con nadie. El pacto mío es contigo. Y ahí es donde Dios le está diciendo y le volvió a hablar Dios. Abraham, mira, Dios es un Padre amoroso, pero quiero que leas el versículo 17 que allá en otra Biblia lo remarqué. Y yo, Señor, ¿esto qué es? Nunca le había tomado esa porción. Y es que cuando el Señor me llevó a Argentina, la primera vez que me sacó a Ecuador no entendí, disfruté como cualquier persona, porque ese fue un viaje milagroso que ni entendí, pero me lo pagó Decameron, me lo pagó porque me quedaron mal y yo no sé cómo hizo Dios ahí y me mandó a un lugar espectacular allá en Punta Esmeralda, Ecuador. Pero no entendí, yo me disfruté bien y así damos nosotros. Pero ahora estaba mirando y analizando cosas. Pero cuando ya me lleva a Argentina, me lleva y me da esa palabra, y la primera palabra que suelta en Argentina es tierra de prados verdes donde fluye leche y miel. Así le llamé todo el tiempo a Argentina mientras estuve. Pero no entendía. Y cuando voy saliendo en mayo, el 8 de mayo regreso, un día como hoy estaba en Argentina, amén, en un proceso muy fuerte que el Señor, a gloria a Dios, puedo decir gracias, Señor. Amén. Pero en ese llamado, así llama Dios. Los llamados son así, para que no podamos apartar nuestra mirada de Él. Amén. Y Él le dio una palabra y dijo, levántate, ve por la tierra
a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y hasta hoy el Señor ha hecho eso conmigo. Yo no entendí hasta hoy abrí mis ojos, hace 2 días, disculpa, y entendí que el Señor me dijo, levántate y ve. Y eso es lo que hice. Porque tenía una promesa de naciones y tengo una promesa de naciones. Hay promesas que son para tu ciudad solamente. Lo dice Hechos 1. Unos predicarán solo en su casa, pero serán sacerdotes como vendedores que cuidarán la puerta del tabernáculo de la oración. Cualquier lugar donde el Señor nos ubique y el llamado son muy diferentes. Amén. Pero dice aquí el Señor, ve, levántate y ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y el Señor me la entregó. Yo entiendo ahora por qué los procesos, por qué las persecuciones, por qué tantas cosas, porque para darnos algo así como está ahora, hay que saber permanecer en fe y creer en la fidelidad de Dios, porque esa es la palabra que tenemos aquí, Hebreos 6, versículos 17 y 20. Una palabra inmutable y jurada, sellada por Dios. Entonces dice, ve. Eso me dijo este día, ve, levántate y ve. Y en el 2018 estoy en esto. Amén. Y es lo mismo que todo lugar que pise, la planta de vuestro pie. Ahí es. Yo no puedo, por eso estoy diciendo que yo no me muevo si Dios no me ha dicho vaya. Hay que tener mucho cuidado con lo que yo quiero y con lo que Dios me ha dicho. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios concede las peticiones de su corazón, pero cuando nuestro corazón, y las va a dar. Pero debe ir cuando nos llama y es para estar, nos va a bendecir con todas bendiciones, pero debemos saber que estamos al servicio. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó altar allí. Todo rey que quería reinar en Israel tenía que conquistar Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? Es un lugar de amistad con Dios. El rey David, antes de conquistar todo Israel y ser ungido como rey de toda la nación, él primero estuvo reinando 7 años en Hebrón, en amistad con Dios, teniendo batallas. Pero ¿sabe qué? Estaba en amistad con Dios. Siempre Dios va a cultivar en ti y en mí, antes de entregarnos todo, una amistad. Hasta que tú y yo entendamos que esto es de relación y que Dios quiere hacer amistad contigo y conmigo. Entonces es que queremos agradarle a Él. El mundo quiere agradar y tener y mostrar, pero aquí el propósito es tener amistad con Dios. Tiene que conquistar eso y yo tenemos. Y eso es lo que el enemigo va a hacer. Mira que te quitaron esto, mira que te robaron, mira. Dice, pero ¿qué? Pues yo le digo, mira lo que yo tengo para ti. Yo veo mi mapa, yo veo mi iglesia, y yo veo que lo que el Señor me dijo a mí se cumplió. Me pagó tiquetes, me aparecieron y me llevó a Francia en el 2024, Primavera Rosa, totalmente paga por Él. Entonces, para Dios, que tiene el poder de hacer las riquezas, nada es imposible de hacer. Primero, las riquezas espirituales, las emociones, las físicas, nos sanan, nos salvan, nos restauran. Y vemos los recursos de todo nuestro manto para edificar la iglesia de Cristo, somos bendecidos para bendecir la familia de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Él inmediatamente accionó. Él se levantó y se fue, porque Dios le dio la orden. Amén. Y eso estaba haciendo todo este tiempo, recorriendo la tierra, en los lugares. Un día estaba en Italia, pensaba entrar a Suiza y me dijo en la noche, algo me dijo, ahora, Señor, si eres Suiza mañana, voy a Suiza. Pero Señor, si me salgo de tu cerco, pon algo que no me deje ir. Al día siguiente hicieron una invitación, pero no podemos ir. ¿Viste? Dios siempre nos va a llevar en el momento adecuado para ir a lugares. Es como hizo con Pablo. Pablo quería ir ¿a dónde? A Asia. Dijo, no, vete para acá. Nos movió hacia los Balcanes. Amén. Por eso, hermanos, tú y yo tenemos que mirar qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere el Señor. Restaura mi vista. Porque hoy es un tiempo de enfocarnos en lo que Dios quiere. No podemos enfocarnos sí tenemos hoy, pero no estamos pensando en lo que tenemos hoy. Pues ese es
un adelanto de lo que vamos a ver de las bendiciones sin límites. Para Dios darnos bendiciones inimaginables. Amén, damos la gloria al Señor, Padre eterno. Y esa palabra estoy diciendo porque yo tengo que dar testimonio, que yo no me he movido porque ni mis hijos ni mi casa se ha movido porque yo quiero, no hay un propósito. Te estoy diciendo que yo desde el vientre de mi madre, yo veía los ojos del Señor. A los 2 años me reía. Y a los 2 años veía a esa hermosa mujer que me cuidaba y la veía. Y Dios siempre ha sido bueno y me ha cuidado del camino, no importando las circunstancias. Amén. Cada puerta que el Señor que me ha abierto ha sido para bendecirme, las que ha cerrado para protegerme a mí, pero porque porto algo de Él. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso, cuando yo estaba mirando hoy, que el Señor me da una palabra, esta de Abraham, el Señor nos está diciendo, ¿qué quieres? Señor, yo quiero esto, sí, lo va a cumplir. Pero yo como pastora y profeta del Señor, yo tengo que ser clara, vienen tiempos tremendos. Lea la Biblia. Cuando coloqué la palabra, si un día pasé por tu vida y estás sufriendo presión, porque yo sentía presión, pero pues yo estoy bien. Entonces aquí, alguien que conocí está pasando, o personas que conocí, hermano, y preciso, esa semana fue así. Y personas que cuando están pasando presión y no entienden que es que se está moviendo el tiempo. Y cuando se está moviendo un tiempo, los ataques se endurecen para que la gente no pase, para que su corazón se dañe. Y a ellos tenemos que hacer una entrega de mi voluntad al Señor, para que lo que el Señor quiera que tú y yo le demos, se lo entregamos. Y que Él haga la obra en nosotros y se cumpla su propósito en nosotros. Nos fortalezca. Amén. 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 Y eso es como el propósito de la restauración. La restauración nuestra es el tiempo de una vindicación. La restauración nuestra es un propósito de Dios para que luego que Él haya hecho su obra en nosotros, nosotros podamos continuar la obra de Él, de ser de bendición. Dice que no, el tiempo de relatividad. Entonces yo te quiero hablar de Esdras 6. Esdras, un hombre posicionado, estaba en la línea, estaba en el palacio, estaba de escriba, tenía sacerdotes y dirigía, digamos, una escuela y dirigía las escrituras del rey. Era un escriba y tenía la escuela de escriba. Pero es en el capítulo 7. Pero Esdras nos relata el despertar de una iglesia. Esdras nos relata que cuando el tiempo entra, Dios despierta a la iglesia y le diga: despiértense porque el Señor está a punto de hacer algo. Y él inicia cuando ya entra Ciro en Esdras. Vamos a buscarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si no me ayude para predicarlo. Esdras viene Zorobabel sale a edificar, pero Dios siempre va a enviar ayuda divina cuando estés cansado. A Daniel se la mandó en el capítulo 10, porque tú escuchaste, porque tú amaste a Dios, el Señor escuchó tu oración, solo que había un retraso. Y hay obras de Dios que están presentando retraso y Jehová reprenda, y hoy serán liberadas las bendiciones, hoy será el avance de expansión, de fructificación, de las semillas de Dios que están saliendo para este tiempo. Nada lo puede detener. Y vamos mirando que Daniel se le había presentado un atraso, como también se le presentó un atraso en el capítulo de Esdras. Vamos a buscarlo. Tienes que mirar que los capítulos de Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo, tienen que ver con un movimiento de restauración. Había gente que expuso su vida para que el retorno estuvieron como Daniel, estuvieron ahí esperando el tiempo de retorno. Por eso nosotros somos personas, la iglesia debe estar avistada en los tiempos. Porque todo retraso de tiempo va a hacer que Dios te dé más. El enemigo va a hacer cosas y va a obrar con maldad, pero Dios nos va a dar. El Señor nos va a dar un segundo toque. El Señor nos va a avivar la obra. El Señor va a avivar la obra en este tiempo. El Señor va a dar más de lo que nosotros esperamos. ¿Sabes por qué? Porque hemos esperado y hemos confiado
en que nos dio la palabra. La palabra es la semilla que tú y yo no podemos dudar. Todo el trabajo del enemigo es derribarla. Por eso nos habla de esa reedificación, de las oposiciones, de todo lo que se presentó después que se soltó un edicto de liberación. El enemigo no va a querer sino ver derribados los propósitos de Dios, pero como son de Dios, Dios los derriba a ellos. Y entonces vemos en 2 Crónicas 36 y vemos esta que es una continuidad. Amén. Vemos el decreto de Ciro. Yo te quiero decir que todo lo que está escrito y todo lo que nosotros hablemos, la palabra tiene poder, sea escrita o lanzada. Pues tú y yo tenemos que bendecir y tenemos que guardar nuestro corazón. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, está viendo un edicto por boca. La palabra soltada por los labios de un profeta de Dios para edificar la iglesia es un edicto de Dios, para que nosotros enderecemos y miremos y estemos avistados en los tiempos. Y dice, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Dónde está esa palabra? En Isaías 44, 28. ¿Estaba Daniel allá? ¿Estaba todo el pueblo judío? ¿Dónde estaban? ¿Por qué Dios llevó los más selectos? Porque iba a estar en el palacio. Estaba alrededor de, ¿dónde estaba Mardoqueo? En el palacio. ¿Y dónde estaba Esther afuera? La metió al palacio. Porque tú y yo somos de gobierno, somos reyes y sacerdotes. No importa el lugar, somos familias de gobierno, porque somos hijos y príncipes de Dios Altísimo, en Cristo Jesús. Entonces dice que él hace caso de lo que fue, él se dio cuenta que se había hablado de él 100 años antes. Y hay gente que es más obediente, que está lejana, pero como es propósito de Dios, que escucha más que los que están cerca. Amén. Y entonces se prepara el retorno. Y él dice que todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres en su lugar con oro, plata, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué van a edificar? La casa de Dios. Y ahí tengamos clarito que todo el que Dios llama, unge, prepara y envía con decreto. Dice que lo habló, pero gloria a Dios que también lo hizo escrito, porque el libro, la memoria, tiene que quedar. Por algo dice y resalta ahí, de palabra y escrito. Y entonces esas cosas son las que entendamos que por algo Dios pasan cosas. ¿Por qué? Porque esto queda establecido para el futuro. Todo obra para bien. Y entonces dice que el rey dio orden y sacó todo eso, pero no me quiero meter con esta parte, sino que eso fue profetizado. Jeremías le dijo que retornaría 70 años y estaba Daniel. Había hombres que leían la palabra, por eso leamos la palabra. Porque hay tiempos que nos señalan tiempos de retorno, hay tiempos de estar posicionados para estar en el vallado del aprisco del Señor. Y no nos encuentre el Señor afuera, sino dentro, haciendo su obra, pero sobre todo como un altar encendido, porque no solamente hacer la obra, es como un corazón entregado al Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y vemos que comienza como escriba, pues hace lo que hace un escriba, escribir y comenzar a hacer la documentación y escribir del proceso de eso. Pero mirando todo eso, en el capítulo habla de los adversarios de la obra. Todo el que te hace la guerra está tocando. Mire, hermano, dice el Señor, no toquéis a mi ungido ni mis profetas. No es para decir, yo soy ungido de Jehová, soy profeta. No, es que hay un propósito de Dios. Entonces, como tú eres un propósito de Dios, tú tienes que ser un testimonio y manifestar su gloria, pero si no te quiere y no le gusta, hermano, no te metas ahí. Porque tú tienes un propósito y tienes tierra. Amén. Entonces dice que habían adversarios. Por eso, no te enojes. Mantente enfocado en la reedificación o en la edificación de la visión que Dios nos ha dado.
¿Qué pidió Bartimeo? Restaura mi vista. Porque estaba ¿qué? Había sido derribado, había sido apagado, desenfocado. Entonces vamos mirando que hay copias y cada uno de estos hombres, todos estos hombres que vinieron de Media, fueron enviados, pasaron todos los reinos. Oye, hermano, ¿tú crees que una persona va a soltar un esclavo así como no los quería soltar esto y esto, como si nada, preparados? Hablaba, toda la parte bíblica hablaba de ellos. Daniel dijo, 4 reinos, una piedra los va a derribar, estos reinos van a pasar, ¿no? Todo está escrito. Por eso Daniel podía ver los sueños. ¿Qué pasa con todo esto escrito? Lo que tenemos que nosotros percibir los tiempos. Y eso hizo Daniel. Consultaba la palabra y se le revelaba. Y esas palabras están aquí para ti, para que discernamos los tiempos. Amén. Entonces dice que en todo medio de la oposición, yo quiero irme al capítulo 6, donde llega mucha acusación, hermanos lejanos de Efraín, de por acá, del otro lado del río, le hacían la oposición al pueblo de Dios. Inventaban cosas, arrastraban, mira rey, esa gente está contra ti, están haciendo cosas. O sea, tú planeaban mesas de mentiras para detener la obra de Dios. Lo que sí puedo decir es que la obra de Dios es indetenible. Y Dios, como con bolitoñita, ¡pum!, los quita. Pero hay otra forma en que Dios se glorifica sobre ellos. Tienen que pagar. Tienen que pagar. Porque todo el tiempo que han usado para detener la obra, ellos que serán los financistas de la obra. Porque Dios, a eso no queremos que le pase algo, no, hermano. Mira cómo cambia aquí algo. ¿Por qué? Porque el que se mete con la obra de Dios, pues pelea con Dios, porque tú estamos en la batalla de Dios, nosotros vamos caminando y Él pelea por nosotros. ¿Y qué pasa? Es que en ese movimiento lo que debe permanecer es tu fe. Y en cada cosa será mirar a tu fe. Amén. Entonces dice que en los tiempos de restauración de Jerusalén, el pueblo de Dios había comenzado a reconstruir el templo. Aquí ahora no era simplemente una construcción física, era la restauración del lugar donde la presencia de Dios sería honrada nuevamente. Era el cumplimiento de un propósito que había nacido en el corazón del Altísimo. Y todo lo que nace en el corazón se cumple. Solo que había gente obediente, pero había gente maquinando y haciendo para derribar la obra de Dios. Se dejaban usar por obras de maldad y Jehová les reprenda. Y dice que muchas veces sucede que cuando Dios nos manda a hacer algo para su gloria, no para la mía, y eso tenemos que entender. Muchas veces hemos sido humillados. Es para que entendamos que la gloria es para Dios. Dios se va a exaltar en cualquier cosa, pero nosotros permanezcamos trabajando, que en su tiempo Dios nos honrará. Que sea Dios en el nombre. Entonces Dios dice que también apareció la oposición. Cuando tú comienzas a servir a Dios, cuando tú comienzas a hacer algo para Dios, la oposición aparece, dime en cualquier parte, no va a aparecer. Mira, léete la Biblia donde no aparezca, aparecen. Pero tu fe es más grande porque la fe tuya es la que Dios te puso, la fe de Dios en ti y en mí. Es porque fuimos llamados y escogidos por Él. Y Él no se equivoca y nunca falla. El propósito de Él se cumple. Amén. Se presentaron acusaciones. Estoy hablando del capítulo 6. Levantaron obstáculos y trataron de frenar el avance del propósito divino. Y ahí es lo que yo quiero que tú y yo entendamos. Es que este propósito tiene un dueño y es Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de la iglesia de Cristo. Amén. Y eso no es para decir que hagan, no. Nosotros sigamos sirviendo y trabajando, que de lo demás se encarga el Señor. De sacarlo de oscuridad a luz, de avergonzar a luz. Y Dios cuando va a hacer algo, va a mirar, es medir nuestra fe. Pero los opositores olvidaron una verdad eterna. Los hombres y mujeres de Dios, que Dios posiciona, están en sus manos. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Y ahí tenemos que descansar. Ninguno llega. Yo fui puesta aquí, mira hermano, un día me había ido el Señor, en un sueño soñé que venía en un carro y me decía el carro, ¿yo dónde te dije? ¿Qué te dije?
Te dije que te quedaras en Bucaramanga. Hermanito, aquí estoy. Ninguno llega al lugar donde está por casualidad. Cada uno es colocado por el Señor para manifestar su propósito en la tierra. Quizás qué demoniera está sacando el Señor de por acá. Que el que me hace la guerra, quizás, hermano, y es un nivel altísimo. Pero a mí que me interesa que sea lo que todo el que se esté dejando manipular y usar. Yo lo vi. Pero yo lo único que hice fue me incliné, me arrodillé y dije, Señor, son tuyos. Hermano, yo voy ahí descalzo. Yo nada más hago esto, Señor. Hermano, porque yo no soy cobarde, pero yo sí sé de qué es la pelea. Pero lo mío es avanzar. Lo mío es mantenerme enfocada. Amén. Entonces el rey Darío dio una orden. De tantas cosas, el rey dio algo. Y eso fue todo lo que se movía en tierra fértil. Era Dios, porque Dios la creó. Para poner esa tierra su semilla. Para traerla de regreso. Para que restauraran eso. Todo existe porque de Jehová es la tierra y su plenitud, los cielos, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. Es del Rey de la Gloria. Entonces el rey Darío hizo algo. ¿Por qué? Porque la casa que estaba haciendo ella era para Dios. No era ni para ti, ni para mí, ni para mostrar nuestra gloria. Es para la gloria de Dios. Amén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Hay así como en el cielo están las memorias, el libro de las memorias, también aquí existe el libro de la memoria, porque esto es una copia, esto estamos en un reflejo. Entonces había un lugar donde se guardaba todo. Por eso te acuerdas que a Mardoqueo un día se le ocurrió, tráeme el libro para leer el libro de la memoria. Eso no se le ocurre, sino algo, eso es Dios que pone eso, porque acuérdate que somos instrumentos de Dios. Amén. Y dice que fue donde guardaban allí en Babilonia. Y fue hallado en Admecta, en el palacio que está en la provincia de Media. Mandaron lejos. O sea, tuvieron que ir a buscar y rebuscar ese, pero o sea, de un reino a otro, tuvieron que buscar ese libro, las memorias. Hay momentos en que Dios va a hacer justicia. Y aunque esté revolcada y bien metida abajo tu historia, han metido tu caso, gente debajo, aunque hayan hecho cosas y planes para hacerte caer y guardar información, para hacer obras de maldad, mesas de maldad, Dios lo va a sacar la historia, la tuya y la mía. Entonces, había un libro que se llamaba así, que escribió memoria. El libro dice, y está escrito en las Biblias y en el libro de las memorias de Persia, el libro de Esther. El libro de Daniel está en la Biblia y está en Media. Porque Daniel fue profeta también en Media. Él no se devolvió. Entonces, y era segundo después del rey. O sea, pasaron todos esos reinos y él permaneció siendo después del rey. Porque donde Dios nos posiciona es, ay sí, de ser un rey. Tú sabes lo que era un hombre con esa santidad y ver todas las cosas que veía. Y estar preparado para no dañarse. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro, dice la memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y 60 codos, su anchura, 3 hileras de piedra grande y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. No iba a pagar todo lo que tú íbamos a hacer para la obra del Señor, ya está listo, está dispuesto. El decreto para hacer la obra y los recursos, el financista, Dios lo creó antes de que tú y yo llegáramos aquí. Pero Dios estaba preparando un pueblo después de tantas cosas. Dios actuó. Dios siempre quita obras de maldad de un tajo, sin matar a nadie. Pero Dios todo lo usa a nuestro favor. Si necesita matar, mata. Si necesita quitar, quita. Si necesita hacer un movimiento, mueve. Quita gente de un lugar, los mueve. Quita un tiempo. Todo lo que tenga que hacer Dios para que avance su obra, Él lo va a hacer. Pero no es nosotros decirle al Señor el juicio. Nosotros sigamos que en un momento Dios hace el decreto que nos beneficia. Hay cosas guardadas y escondidas. Y por mucho que la tengan guardada escondida, hay un momento en que Dios despierta a uno. Así como despertó a Ciro, despertó a Darío.
Así como despertó a Artajerjes para obrar también por Mardoqueo. Dios siempre se va a acordar de lo que hemos hecho. Acuérdate lo que dice el Salmo 20. Dios se va a acordar de tus ofrendas cuando vayas a hacer puras a Él. Amén. ¿Quién lo va a pagar? El reino. Dios lo creó para el retorno. Paguen. Porque todas las riquezas que tienen esos reinos le pertenecen a Dios, porque Dios es el poder hacer las riquezas. Y eso lo reconoció Ciro, que Dios había derribado las 100 puertas de Babilonia para que entrara ese gobierno. Amén. Y entonces vamos a mirar acá, que entonces el que estaba dirigiendo y tramando todo, hizo algo el Señor. Como el que acusaba, el que molestaba, el que ensuciaba el nombre, el que iba y venía y tenga y haga contra el pueblo de Dios. Mira lo que el edicto que salió. Porque siempre que haya algo contrario contra el pueblo de Dios, Dios usará a alguien. No mires a quién, para sacarnos del conflicto. Ahora pues, versículo 6, Esdras 6. Ahora pues, Tacnai, gobernador del otro lado del río. Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. ¿Qué le dijo? A esos demonios, a esos espíritus, aléjense de la obra del Señor. No tienen ni arte ni parte. O sea, ya sabía. Lo sabía el rey quiénes eran los que estaban haciendo. El cielo sabe quiénes se están metiendo contigo y conmigo contra la obra de Dios. Iglesia, Él sabe los nombres y le dice ahora: salgan fuera, alejaos de ahí, porque es un edicto del rey. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un edicto real y lo está costeando el reino que Dios hizo. Y entonces, hermanos, aumenta. Entonces venía un edicto de Ciro, pero toda esa obra de mandato, esos pensamientos, esos ataques, lo que hicieron fue que se renovara y se expandiera el decreto. Sí, había una orden, pero entonces se renueva la orden. Porque cuando ven que el rey pone eso, el otro dice: han estado atacando no la obra de ellos, están atacando la obra del reino. Por eso dijo: alejaos de ahí. Y dijo nombres. Y Dios conoce al Tanal, gobernador de tiniebla, que está al lado del río, que está haciendo la obra de maldad. Dios conoce aquello. Dios sabe, dice que al otro lado del río, Dios sabe quiénes son los opositores de la obra. Dios sabe quiénes son los que levantan tormentas y levantan viento para detener la barca de salvación. Porque sabe que hay una gran obra que nos espera. Amén. Dice entonces: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí dada la orden de que habéis de hacer con esos ancianos judíos. Entonces ya le dio orden, mire, les puso la carga a ellos. Dios siempre te va a honrar, así como fue Amán, avergonzados, fueron avergonzados ellos. Dios avergüenza, y acuérdate esto, que no es la obra tuya, es la obra de Dios. Nunca te tomes que es tu obra. Y eres un instrumento, como le dijo Jesús a Ananías. Ananías, vete a la casa de la derecha, porque allá está un hombre llamado Saulo que está orando. Ese es instrumento mío. Entonces, añada a este: por mí es dada orden de que lo que debéis hacer. Entonces le especifica un decreto para que ayuden, para que soporten, y no pueden hacer nada porque eran provincia y él era el rey de esas tierras. Y el que faltaba esta orden, lo empalaban. Así que allá no hay que rey, que no. Cada vez que tú obras con maldad, te estás atentando contigo, con tu casa, contra tu mismo propósito de vida. Amén. Amén. Salió entonces, se formó aquí, que se dio otra acta. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dios siempre nos va a ayudar, siempre vendrá a ayudar. No miremos quién, pero Dios siempre traerá una ayuda a tiempo. Amén. Y dice aquí: y por mí da la orden de que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Siempre resaltan la casa de Dios, la casa de Dios.
que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no se la obra. Tienen que pagar puntual. Tienen que pagar puntual. Tienen que estar consignados los cheques, los tesoros tienen que estar ahí y los dineros para la obra. Los aportes de la obra tienen que estar a tiempo. Los recursos tienen que estar a tiempo porque es una orden a la fecha. Amén. Y puntualmente, aquí no nos pongamos cuenta de que como vemos ahorita, no. El reino de los cielos nos está hablando cómo se manejan las cosas. Y dice, ¿por qué? Porque habían cortado recursos, habían detenido todo. Por eso estoy hablando que todo faltante de oposición te vendrán multiplicadas las bendiciones. Amén. Dios te bendiga, hija María José. Que el Señor te dé más y gracias por apoyar la obra y ayudarme con la parte de tecnología. Amén. Para que no cese la obra. ¿Qué quiere decir? Pero esta gente tuvo tanto tiempo. No puede cesar la obra porque es la casa de Dios. O sea que todo, desde que Dios estableció Babilonia y los reinos, fue para la obra de Él. Y si hay gente de afuera que reconozca por qué la gente cercana se opone tanto, porque le falta. ¿Quiénes se opusieron a Jesús? Les falta intimidad. No solamente es decir yo soy uno, es serlo verdaderamente genuinos. Amén. Y lo que fuera necesario, entonces fuera de eso y lo que fuera necesario, o sea, le iba añadiendo a lo de Ciro, más lo de él, más lo de él, más lo que viene. Y lo que fuera necesario, becerro, carnero. ¿Qué quiere decir? Recursos, que no falte nunca el alimento, la comida, la canasta, las mesas estén listas. Amén. Que estén siempre las alacenas llenas para la obra. Porque dice que es para Dios. Mira, que eso es lo que nos falta. Nosotros queremos servirle a Dios como si Dios fuera, mira un reino, cómo le sirve a Dios. Y eso tenemos que saber nosotros, que si somos hijos de Dios, mira cómo servían ellos. Si era para ellos, imagínate cómo le servían ellos a los dioses de ellos. Por eso Dios lo que nos pide es poco. ¿Qué nos pide? El corazón. Pero eso para el ser humano es lo más difícil. Porque quiere hacer su voluntad. Pero mira lo que dice aquí. Y lo que fuera necesario. Becerro, carnero y cordero para el holocausto al Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les he dado día por día sin obstáculos. O sea, no solamente a fin de mes. Minuta diaria porque era para Dios. Al sacerdocio que no le falte nada para que no descuiden el altar de Dios. Amén. Para que ofrezcan ¿qué? Contentos sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey Jesús. ¿Qué hizo el rey? Dijo, esta obra es de Dios. Es el Dios. Ahí estaba Daniel, hermanos, con Darío. Por eso tú y yo tenemos que mirar qué trabajo estamos haciendo para el Señor. Cuando yo coloqué esa palabra, si un día pasé por tu vida y estás pasando opresión, un consejo, lee la Biblia. Hermano, en una requete contra Alejandro que hacía como 7 años no iba, colocó a mí, o colocó mi música. Una persona. Entonces miremos aquí, también, entonces dice, ¿para qué? Porque él quería que estuvieran contentos y que ese altar estuviera toda la gente contenta, porque cuando hacemos las cosas para Dios debemos hacerlas con gozo. Pero también dice algo, mi hermano, también por mí es dada una orden. Entonces le aplica la orden de Dios, para que tú veas que en los negocios del reino, cuando se trata de Dios, hay que tener cuidado. Esto que salió del corazón del rey es que Dios se lo dictó. Dios es el que pone las leyes en los corazones. Dios hizo cada cosa y especificó para un tiempo. Pero mira lo que dice el Señor. También por mí da la orden, versículo 11, que cualquiera que altere, cualquier persona que altere un documento,
Cualquier persona que altere la paz de lo que es escrito, cualquier persona que se salga de los estatutos, cualquier persona que altere la dignidad ajena, cualquier persona que altere este decreto, cualquier persona que haga documentos falsos, cualquier persona que ponga el nombre de una persona y lo tire por el piso, cualquier persona que altere la dignidad ajena, este es el decreto. De este decreto no podemos alterar nada. Por eso hablemos verdad. Por eso no nos enojemos, porque siempre vendrán los justos, siempre le irá bien, porque los que caminan los caminos de justicia, Dios pelea por ellos. Dios, porque la obra no es tuya ni mía, es de Él. Mira, tremendo edicto. Tanta acusación, tanta molestadera, y quiso el rey, vamos a quitarnos esto encima. Tráigame las memorias. ¿Por qué? Porque estoy segura que ese rey nos conocía a Esdras, a Nehemías, que era copero de rey. O sea, Zorobabel se crió en el palacio. Zorobabel era linaje, no lo echaron para el piso, lo tuvieron ahí en el palacio. Dios sabe lo que hace. También dice, y como ellos por Media y por allá Babilonia les gustaba empalar y despellejar a la gente, ellos, el oficio ya era con una persona y sí, quitarle todo el pellejito. Caer en manos de esa gente, hermano. Mira dónde estaba el pueblo de Dios. Hay gente que te ha cogido el pellejo y te lo ha puesto así, pues Dios te tiene que restaurar, porque todo en la vida, hermano, hay decretos. Cuando tú estás acogido bajo la orden divina y no te sales a vengar, no, déjale todo a Dios, porque las memorias hablan. Amén. Y dice, o sea, sí, dice, y todo el que se le arranque un madero de su casa y alzado, o sea, se le arranque un madero de su casa, o sea, va a barrar, su misma casa será destruida. Al arrancar un madero, va a destruir su casa. Pero también dice, se ha alzado, empalado. Amén, porque esa era la forma de colgar a ellos, empalado y alzado, avergonzado en público. Amén. Se ha colgado en él y su casa se ha hecho un muladar, por eso se ha miseria de todo. Tú sabes, hermano, no podemos alterar las leyes divinas. Dios conoce todo, Dios escucha todo y lo sabe. ¿Quién crees tú que quién puso esta orden aquí? Dios. Porque Dios es Jehová de los ejércitos y todos los ejércitos los crean, buenos y malos. Pues te digo que Dios, eso fue hecho para edificar al pueblo que se había apartado. Pero Dios cuida de su pueblo donde quiera lo ponga. Amén. Y entonces dice, mira tú, un rey de Media, de Persia, Medo-Persa, trayendo decretos de bendición para el pueblo. Dios siempre va a sacar decretos, o Dios te enviará cosas, Dios hará algo contigo, pondrá personas para que no seas más deshonrado. Porque el pueblo de Dios había sido deshonrado. Ellos estaban haciendo las cosas bien para Dios, alegres, contentos. Pero ¿sabes qué? Vendrá gente a quitar el gozo. Y todo el que le quite a la gente el gozo de Dios, por edificar la obra de Dios, tiene paga de Dios. Pues digo que es un tiempo de retribución. Todo lo que tú hagas para bien de Dios te será recompensado. Pero también lo que tú hagas de mal contra la obra de Dios también te será retribuido. Amén. El Dios quiso habitar allí, su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Aseguró un edicto. Sea reino, le dijo, cuidado reinos alrededor, a las provincias, cuidado, pero si hay un reino cercano y se le ocurre meterse con la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Prontamente vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver grandes cosas. Cosas al otro lado del río. Al otro lado del río. Al otro lado del río ya está preparando las pagas. Al otro, porque nosotros somos los que cruzamos. Tienen que pagar lo que han hecho.
los que han atrasado la obra, aquellos que se han conjurado para atrasar la obra del reino de Dios, no era contigo ni conmigo. Ellos tienen su paga, dicen que ellos traerán la prosperidad, porque a medida que ellos afligían al pueblo de Dios como Faraón, Dios estaba trayendo bendiciones sobreabundantes para el pueblo, para hacer la obra. Por eso que estaba hablando que nuestro llamado es para edificar casa al Señor. Si alguien busca al Señor para enriquecerse, fácilmente se va, fácilmente no trabaja, simplemente se sienta ahí, pero solamente quiere. Por eso te hablé, Dios me dio esta palabra de Lot, y toda esta palabra que viene es porque Dios necesita gente honesta y trabajadora. Cualquier persona que no está haciendo la obra bien en la casa de Dios está alterando el orden. Amén. Y entonces comienza a hablar, y también habla del profeta Ageo, de Zacarías. Amén. Y dice que edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora los reyes que dieron decretos para bendecir la casa de Dios. Si tú estás trabajando en el Señor. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. En este mes fue terminada esa obra, el tercer día del mes de Adar. Y todos los que han pasado y han hecho cosas conforme al mandato de Dios, este mandato es eterno. Lo dio Dios. Así que hoy nosotros, en el nombre de Jesús, se corta en el nombre de Jesús, toda cosa que se haya opuesto hasta hoy con la obra de Dios, tiene que entregarle cuentas a Dios. Pero creemos, Señor, que hemos hecho tu obra. Creemos, Señor, que nosotros hemos creído en que si tú nos llamaste y nos posicionaste aquí, yo estoy cumpliendo una orden. Yo te puedo decir, yo podría haberme ido, yo podría haber salido, porque con Dios los recursos están dando. Pero si Dios me dice, ahora ve al otro lado del río, puede ser al otro lado del mar, cruzar el mar, allá los vientos contrarios que se han movido contra la obra de Dios, Dios ya tiene todo esto. Eso hizo Jesús. ¿Qué le dijo a los discípulos? Crucen la barca, crucen la otra orilla, pasen a la otra orilla, porque ahí va a haber bonanza. Tú y yo somos familia de bonanza. Todas las cosas que Dios tiene para nosotros están aquí, están dadas. Así que hoy, tú que como Daniel, en el versículo de Daniel 10:11, cualquier cosa que haya sido retenida, el Señor trae una respuesta para ese tiempo. Así como estaba retenido el cabrito en Génesis 22, no veía a Abraham la provisión, pero en el momento de su obediencia pudo ver la ofrenda. Dios siempre tiene la provisión lista para su obra, cuando sabemos que no es nuestra sino de Él, y que era el que le obedece, Dios le respalda. Así como Daniel, que defendió la obra en Babilonia, en Persia, en todos esos lugares, esos reinos que cambiaron. Dice Daniel 10, versículo 11, y dice 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Se arrodillara, se inclinara. Y que, mira, hizo que se doblara ante la presencia y la majestad del Rey nuestro. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Amén. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A la causa de tus palabras yo he venido. Hay respuestas. Eso es lo que te está hablando hoy a las 8 de la noche, tu pastor y profeta Liliana Lisa. Hay respuesta. La respuesta tuya es que Cristo toque nuestro corazón. Abre la puerta a Jesús. El Señor quiere que tú restaures y tú enfoques nuevamente en lo que Dios dijo de ti. El mundo no tiene nada ni arte de parte con nosotros, pero nosotros como hijos de Dios tenemos bendiciones de nuestra edad. En las bendiciones nuestras pertenecen, bajan del cielo, baja toda dádiva, toda buena dádiva baja del cielo. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Hoy yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo, así como Bartimeo tenía ceguera
Y ese es el mundo. Habla, Bartimeo está en Jericó. Jericó representa cuando tú has bajado, no descendido, has bajado mucho y te has enseguecido en las cosas que más te gustaban. Lo movió de su linaje a Roma, un manto que no le pertenecía. Cuando se vio estaba ciego. ¿Qué pidió? Restáurame la vista. Así que hoy nosotros tenemos que pedir al Señor que nos restaure la vista. Señor, que nos vuelvas a dar ese enfoque hermoso. Hoy te queremos recibir. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y de mi casa. Señor Jesús, hoy Señor, como leímos esa palabra del escriba del rey, fue a escribir esos reportes, están aquí para ti, para mí. Es toda la Biblia nos habla del amor de Dios y su poder. Así que yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús para que pueda ser restaurada no solamente escucharlo, sino que sea restaurada tu vista. Para que las voces que te dicen, cállate, no busques, no creas, el Señor te está esperando que vuelvas a casa. La invitación es que creas en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa por uno. Noé fue, Dios iba a raer la humanidad, pero encontró uno, a Noé. Y fue obediente. Y hoy es un tiempo de obediencia, un tiempo de búsqueda sincera. Así que yo te invito a recibir al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, como la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la llave. Hoy yo te invito a que muestres frutos de arrepentimiento, porque es un tiempo de una fe genuina y Dios está sellando a su iglesia. La invitación es que vienen tiempos, pero Dios tiene un buen tiempo para aquellos que le aman y le buscan. Dios siempre tiene una respuesta y una ayuda a tiempo. Que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová ponga en ti paz. Y que los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean sellados con el nombre de nuestro Señor. Y que nosotros podemos ser bendecidos, nosotros y nuestra descendencia, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga, que la porción de este día eres amado. Dios te está esperando. Así que hoy, esta defensa, el edicto ampliado de Ciro, por eso estoy diciendo que muestra que fueron sellados. Esta palabra cerró con los reyes que continuaron aportando a la obra. Dios tendrá financistas para recoger, financistas para apoyar, financistas para proveer. Dios lo va a crear todo. Y esta obra, ¿sabe? Que si Dios me dio una visión, Él la va a hacer. Pero yo tengo que ser obediente, Dios, Señor, que me conduzca a caminos, para sus caminos, y yo sea guiada por su presencia a puerto seguro, a tierra de mi bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que el Señor, cuando Dios confirma su obra, hace que sus opositores le sostengan. Así que a Dios sea la gloria, Padre eterno, nos cubrimos con tu sangre preciosa, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra potente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que este sea un día donde entiendan que haz las cosas con alegría para el Señor, nunca para el hombre. Pero cuando haces las cosas para Dios, respuestas aceleradas vienen prontamente. Dios te bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño del corazón de Dios. A veces hay que esperar, pero lo que parece que tarda, Dios lo multiplica. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios bendiga esta casa, Iglesia Jesucristo el Ancla, a mi familia. Dios bendiga este tiempo, porque el decreto del Rey está a favor nuestro. Dios te bendiga.